Bueno, pues muchas gracias a todos por venir con el día que hace, que podéis estar en otro lado, ¿vale? A la organización, por supuesto, por invitarme. Y, como ha dicho Dani, pues yo hoy voy a hablar de un tema que podría decir que me apasiona, al que le dedico muchas horas de mi vida, probablemente más de las que sería recomendable, ¿vale? Que es el mantenimiento web, ¿vale? Por mi trabajo ya desde hace muchos años que llevo haciendo y gestionando páginas web, como sobre todo ahora con Modular, con nuestra herramienta de mantenimiento, ¿vale? Y entonces quiero contaros un poco pues todas las cosas que yo he ido aprendiendo. Y lo más importante es que cuando os vayáis de aquí estéis convencidos de que ninguna web puede estar sin mantenimiento y ningún profesional digital, que me imagino que aquí habrá muchos, ¿vale? Puede estar sin ingresos recurrentes, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo estas dos cosas van de la mano. Entonces, bueno, como ha dicho Dani, soy Héctor de Prada, uno de los fundadores de Modular DS, que es precisamente una herramienta para profesionales con la que automatizar y centralizar todo lo que tiene que ver con el mantenimiento web de WordPress. Y además soy también autor de una newsletter que se llama Actualidad WP, que es todo tema de noticias sobre el ecosistema WordPress y demás, gratuita, que os animo, oye, si queréis, a suscribiros. Y, sin más dilación, empiezo. Voy a dividir la charla en dos partes, por así decirlo. Es una charla, ya aviso, que hay mucha información, ¿vale? Podéis tomar notas, luego podemos compartir la presentación, ¿vale? No hay problema, pero voy a hablar de muchas herramientas, de muchas cosas, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, primero, vamos a hablar sobre el mantenimiento en sí, vamos a hacer una pequeña parada para las preguntas que vayan surgiendo, que podáis plantearlas. Tengo que decir que he traído unos regalos para los primeros y las primeras valientes que se atreven a preguntar, que sé que siempre es difícil, y luego una segunda parte que vamos a hablar más del negocio del mantenimiento. Entonces, ¿por qué es importante realizar un buen mantenimiento web? Bueno, pues aquí hay 4 cosas fundamentales. Por un lado, la seguridad, ¿vale? Vamos a ver que muchas de las tareas que vamos a hacer relacionadas con el mantenimiento van a ser por seguridad, que al final es una cosa fundamental hoy en día en nuestras páginas. Por prevención de errores, una web sin mantenimiento, antes o después acaba teniendo errores, ¿vale? Eso no hay ninguna duda, os habréis encontrado con muchas. Por rendimiento, cada vez lo queremos todo más rápido, WordPress evoluciona, las tecnologías que usamos evolucionan, ¿vale? Y nuestros usuarios siempre quieren que la web funcione rápido, funcione bien, va a tener mucho que ver con el mantenimiento. Y, por otro lado, por experiencia de usuario, que para mí une un poco las 3 anteriores. Si la web no es segura, si tiene errores, si el rendimiento no es bueno, pues la experiencia de nuestros usuarios tampoco va a ser buena. Y además hay una extra, ¿vale? Que a ver si alguien me la sabe decir. ¿Por qué más es fundamental hacer un buen mantenimiento web? Va por ahí un poco, ¿vale? No, pero no para los ingresos, todavía no me meto en eso, pero va un poco por ahí hacia los profesionales, las profesionales, los que os dedicáis a esto. ¿Por qué más creéis que es fundamental hacer el mantenimiento web? Ahorrar trabajo. ¿Qué? Ahí. Para evitar problemas a nuestros clientes y por tanto a nosotros, ¿vale? Porque independientemente que nosotros hagamos el mantenimiento o no, si hemos hecho una web y luego acaba dando problemas, ¿quién es el culpable? Yo, ¿vale? Entonces, muy importante también por eso. Y luego, otra cosa que siempre me gusta decir al inicio, es que el mantenimiento, un buen mantenimiento tiene 2 cosas fundamentales. Una es que tiene que ser constante. No vale eso de, pues una vez al año no hace daño, ¿vale? 100%. Ahora os voy a poner ejemplos que hace daño. Y luego, por otro lado, tiene que estar adaptado al tipo de web. No va a necesitar el mismo mantenimiento la web de la Meetup de WordPress Coruña que la web de Rayola Networks, por ejemplo, que recibirá cientos o miles de transacciones al día, ¿vale? Entonces, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Y ya, sin más dilación, vamos con lo más importante, que son las tareas de mantenimiento, y os voy a dar aquí herramientas que podéis usar, la mayoría, casi todas gratuitas, para hacerlas en vuestras webs. Vamos a hablar aquí, por supuesto, de webs de WordPress, aunque muchas tareas son aplicables a cualquier otra web. Primera tarea con WordPress, pues las actualizaciones, ¿vale? Estamos cansados de ver que tenemos que actualizar plugins, temas y demás. ¿Cómo deben ser las actualizaciones? Pues bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que saber. La primera, me ha dejado de funcionar, es que deben ser regulares, lo que decíamos. Si, por ejemplo, se actualiza un plugin porque hay una vulnerabilidad de seguridad, ¿vale?
y nosotros justo lo actualizamos hace 2 semanas y nuestra idea es no volver a actualizarlo hasta dentro de 6 meses o un año, pues todo ese tiempo nuestra web va a ser vulnerable a ese potencial ataque y a ese potencial hackeo. Entonces, por eso, pues tiene que ser algo regular. No podemos hacer las que conozco mucha gente, cada vez menos, por suerte, pero eso, que hace las actualizaciones una de cada año, cuando se acuerda o nunca, ¿vale? Además, tenemos que tener ojo a la versión. En WordPress, cuando vemos una actualización, siempre vamos a ver unos números, ¿vale? Del número de la versión. Entonces, por ejemplo, WordPress se ha actualizado la semana pasada, el día 15, a la versión 6.8. De la 6.72 creo que estaba, a la 6.8. Entonces, como se ha actualizado uno de los 2 primeros números, ¿vale? Que serían o el 6 o en este caso del 7 al 8, se considera una actualización mayor. Estas actualizaciones mayores son las que suelen traer cambios grandes, ¿vale? Entonces, en este tipo de actualizaciones, lo recomendable es esperar un poco antes de hacerlas, porque, como digo, como traen cambios grandes, es muy difícil, por ejemplo, cuando sale una versión de WordPress o nosotros de un plugin, que se prueben todos los entornos, con todo el resto de plugins, en cualquier tipo de hosting, y entonces siempre suelen surgir problemas rápido. Entonces, mejor que sean otras las valientes que lo prueben, que vean lo que falla, saquen los parches rápido y luego ya nosotros actualizamos tranquilamente, ¿vale? Sin embargo, si es una versión menor, por ejemplo, en esta no ha pasado, creo, milagrosamente, porque es casi un milagro, pero en la anterior me acuerdo cuando salió la 6.7 de WordPress, creo que esa misma noche ya salió la 6.7.1, porque había un error, que es una cosa muy normal, ¿vale? Nosotros sacamos en Modular en la 1.15 la semana pasada y sacamos la 1.15.1, la 1.15.2 y la 1.15.3 en 48 horas, ¿vale? Entonces pueden pasar. Entonces esas, si ya hemos actualizado la anterior, sí que es bueno actualizarlas cuanto antes, porque normalmente son correcciones de errores, fallos de seguridad, lo que sea, ¿vale? Pero es algo que hay que actualizar rápido, no son nuevas funcionalidades ni nada tal, siempre son a mejor en ese caso. Después, bueno, por último, tienen que ser revisadas, ¿vale? Pues al final he visto también a mucha gente que, oye, actualiza todo y me voy a tomar el café. Ojo, que al final no deja de ser un cambio en la página, ¿vale? Entonces siempre está bien revisar que nada se ha roto. Entonces, ¿cómo podemos hacer las actualizaciones? Bueno, todos sabemos hacerlas con WordPress, ¿vale? En el actualizador vamos, seleccionamos, tal. Vale, también con WordPress podemos hacerlas automáticas. Si vamos, por ejemplo, al listado de plugins, ¿vale? Vamos a ver que cada plugin tiene aquí un botón de activar las actualizaciones automáticas. Esto quiere decir que cada vez que salga una actualización nueva, siempre se va a hacer automáticamente, ¿vale? Con también el riesgo que conlleva, porque ya no cumplimos la tercera condición de la anterior diapositiva, que era revisarlas, porque igual pasa a las 3 de la mañana, pues no lo vamos a revisar, ¿vale? Entonces, pero esta también es una opción. Después, podemos usar plugins como Easy Updates Manager, que lo que nos permiten es tener más control sobre esas actualizaciones automáticas. Por ejemplo, nos permiten elegir si queremos a lo mejor que cuando haya una actualización de las grandes, ¿vale? De las versiones mayores, que no se haga automáticamente, que la tengamos que hacer nosotros. Y sin embargo, cuando haya una actualización pequeña, que sí que se haga automáticamente, ¿vale? Entonces ya tenemos más control, que esto es algo que podemos controlar nosotros en el config, ¿vale? Podemos hacerlo con código, pero bueno, con un plugin como este, pues también lo podemos controlar. Y por último, pues bueno, podemos hacerlas de manera centralizada con herramientas como Modular, que lo que nos permiten es, pues si tenemos 78 webs y tengo un plugin en 41 webs, pues puedo actualizarlo de aquí en las 41 webs, sin tener que entrar en cada una. Segunda tarea de mantenimiento, monitorización de estado. ¿Para qué queremos esto? Pues para evitar la típica llamada de nuestro cliente que dice, oye, que mi web no funciona. Y nos quedamos como, pues no sabía nada, ¿vale? Una situación muy embarazosa, queremos evitar eso. Entonces, ¿qué podemos monitorizar? El estado del servidor, si está respondiendo o no, el tiempo de respuesta de la web, porque hay veces que la web puede cargar, pero si tarda, por ejemplo, en cargar 40 segundos, pues para mí es igual, es como si no cargara, porque ninguno de mis usuarios está tan interesado en lo que yo le vendo como para estar 40 segundos en su teléfono o en su ordenador esperando a que cargue, ¿vale? Palabras clave que aparezcan en el contenido, por si la web carga pero a lo mejor se ha roto el contenido, ha desaparecido, ¿vale? La mítica pantalla blanca de WordPress. Ahora, hoy en día, cada vez más, empiezan a aparecer herramientas de monitorización que lo que chequean es la interfaz, o sea, la web, cómo se ve, comparan el HTML o ahora con IA ya se están empezando a probar cosas que comparan realmente, visualmente, cómo se muestra o no, porque a lo mejor pues hacer la típica actualización, yo que sé, de Elementor o un constructor visual.
igual se rompen los estilos, pero carga todo bien, en teoría. Entonces, este tipo de herramientas, que a futuro habrá muchas más y mucho más avanzadas, te dirán cualquier problema de ese estilo que pueda haber. También el certificado de seguridad, que normalmente con un buen hosting como Rayola se te renueva automáticamente, pero hay veces que no es así. Y por último, y la más importante, los dominios, ¿vale? Porque yo tengo muchas historias de estas, pero una en concreto que siempre digo, nosotros llevábamos la web de una asesoría en León, León Asesores se llamaba, y la persona que llevaba un poco prácticamente todo, como que se jubiló, lo dejó a otra persona, tuvieron un lío con el traspaso de correos, les empezaron a llegar los correos de renovar el dominio, nadie recibía esos correos, nadie lo sabía, y nosotros, que ni siquiera llevábamos el mantenimiento, pues un día nos dimos cuenta y les dijimos, ¿qué pasa con esto? Tal. Se les había perdido el dominio, una empresa de estas que compra dominios que expiran para luego revenderlos, lo había tal, y es un lío, ¿vale? Al final el dominio es un activo digital muy importante que tenemos. Entonces, todos los años que habían trabajado ese dominio, fuera, ¿vale? Entonces, muy importante también monitorizarlo. ¿Cómo podemos monitorizar estas cosas? Bueno, tenemos un plugin de WordPress, Jetpack, muy conocido para un montón de cosas, ¿vale? No me emociona porque, salvo que lo uses todo, que es imposible, mete un montón de cosas, ¿vale? Pero sí que tiene una funcionalidad súper básica de downtime, que básicamente te manda un email cuando la web no funciona, ¿vale? No te permite configurar nada. Después tenemos Uptime Robot, que es la herramienta más conocida en este estilo, ¿vale? Que tiene un plan gratuito hasta 50 webs, aunque en teoría es para proyectos personales, y sí que sé que últimamente han estado enforzándolo un poquito, ¿vale? Y cerrando cuentas, pero permite todas las cosas que hemos visto antes, todas, ¿vale? Entonces está súper bien, eso es verdad. Herramientas de mantenimiento como Modular, que también incluyen un Uptime Monitor, o ManageWP, que es otra diferente, ¿vale? Que monitorean pues la mayoría de estas cosas que hemos visto antes. Todavía el tema visual no, pero seguro que a futuro sí. Tercera tarea de mantenimiento, las copias de seguridad, y siempre digo, y su recuperación, porque de nada nos vale tener copias de seguridad si no podemos recuperarlas. ¿Qué es importante saber? Bueno, cada cuánto queremos hacerlas, básicamente, que lo que dijimos antes. No es lo mismo pues una web estática que casi no tiene cambios que un e-commerce que continuamente tiene cosas nuevas, al menos en la base de datos. La localización, en cuántos sitios queremos guardarlas. Aquí una regla normalmente general de ciberseguridad es siempre tener tus cosas en 2 o 3 sitios diferentes. Todos hemos tenido el típico pendrive o disco duro externo que ha dejado de funcionar y nos hemos quedado sin tal, ¿vale? Por las copias de seguridad lo mismo, siempre en varios sitios. Cuánto tiempo queremos guardarlas, ¿vale? Que va a depender del primero, de cada cuánto se hacen, y el contenido de las copias de seguridad. Si siempre queremos hacer copias completas, en tiendas online se hace mucho, por ejemplo, que a lo mejor tienes una copia completa diaria, sí, normalmente diaria, pero necesitas copias de seguridad de la base de datos casi inmediatas, o cada hora mínimo, para que si hay pedidos y tal, pues no pierdas los datos. Y podemos hacerlas desde nuestro hosting, pues sé que Rayola en sus planes con cPanel, Complex y tal también, ofrecen copias de seguridad y puedes restaurarlo también desde el cPanel, tienen copias diarias. Tenemos plugins de WordPress, Updraft Plus es el más conocido, que tiene varios millones de instalaciones, que simplemente lo instaláis y básicamente pues en cualquier momento podéis venir y hacer una copia de seguridad y poder restaurarla también, ¿vale? De manera muy sencilla. Y tanto Updraft Plus como Backup Buddy, que es otro, por defecto te guardan las copias de seguridad en tu instalación de WordPress, que es un poco, no es lo óptimo, porque si al final falla el WordPress o está corrupto tal, tampoco siempre puedes acceder ahí, ¿vale? Pero tienen extensiones para mandarlo pues a Google Drive, a Dropbox, a donde queráis, ¿vale? A donde tengáis almacenamiento. Y por último, con herramientas de mantenimiento que al final, pues lo repito mucho, pero pues son herramientas que aunan un poco todas estas tareas, que es lo suyo, que te dejan, pues eso, hacer backups y luego restaurarlos. Y además te hacen los backups directamente, pues eso, en una nube externa y no en tu propio servidor. Cuarta tarea, que decíamos antes que era muy importante, el análisis de seguridad. ¿En qué debemos fijarnos aquí? Bueno, cualquier configuración insegura que tengamos tanto en la web como en el servidor, que también puede haber cosas. Ahora vamos a ver esto cómo se hace. Cualquier tipo de malware, archivos maliciosos, cualquier infección que podamos tener, cualquier vulnerabilidad de plugin. Ha salido hace poco, hace un mes o menos,
el estudio de ciberseguridad de WordPress del año pasado de Patchstack, que es la empresa más grande, yo creo, a nivel de ciberseguridad en WordPress, junto a WordFence, ahí andarán, y decía que el año pasado, de las 10.000 vulnerabilidades que hubo en WordPress, o algo así, creo que eran como 10.000, el 96% creo eran por plugins, ¿vale? Al final hay 65.000 plugins en el repositorio, cada uno lo ha hecho su padre y su madre, somos humanos, entonces puede haber fallos, ¿vale? Y además se van actualizando y siempre hay gente ahí buscando intentar encontrar cosas para atacar. Entonces, ¿cómo podemos hacer estas cosas? Que no es tan obvio. Bueno, tenemos desde WordPress 5.2 o algo así, tenemos dentro de nuestros propios WordPress una pantalla que se llama Salud del sitio, que está en herramientas, si vais a herramientas, Salud del sitio, que nos da ya unas recomendaciones de posibles configuraciones que tengamos inseguras. Nos da también cosas de rendimiento, pero bueno, muchas son de seguridad, ¿vale? Entonces está bien siempre echarle un ojo de vez en cuando, porque además esta herramienta la tenemos todos. Después tenemos plugins como WP Vulnerability o Jetpack Protect, pero yo hablo de WP Vulnerability, que es español, que está hecho por Javier Casares, de la comunidad de WordPress, que básicamente lo que hacen es que chequean todos los plugins, temas, versiones de WordPress, de PHP y de un montón de cosas más que tenemos, que estamos usando, contra las principales bases de datos de vulnerabilidades que hay y nos dice si cualquiera de las versiones que tenemos tiene una vulnerabilidad, ¿vale? Para que lo sepamos. Entonces aquí veis que en el mismo escritorio te saca un widget que te dice, oye, pues Core y plugins nada, pero tengo 4 temas que tienen una vulnerabilidad. Y si luego voy a la lista de temas o de plugins, en este caso, voy a ver, pues oye, AppDraft Plus, en la versión que tienes, tiene estas vulnerabilidades que te explica ahí y demás, ¿vale? Entonces, súper útil porque si no, sí que de las vulnerabilidades, salvo que alguien lo diga a lo mejor en Twitter y le sigas o tal, no te enteras jamás, ¿vale? Por defecto, gracias a WordPress, quiero decir. Entonces, muy importante también este tipo de plugins. Después, tenemos softwares externos, como puede ser Cloudflare, que es más una suite de herramientas de seguridad, de rendimiento, etcétera, ¿vale? Pero que simplemente con el plan gratuito ya tiene un montón de funcionalidades, ¿vale? Relacionadas con la seguridad, pues de protección anti-bots y cosas así, ¿vale? Que son también súper útiles. Y eso ya digo, tiene un plan gratuito que se puede usar también en teoría para proyectos no comerciales, ¿vale? Y por último, pues eso, herramientas también de mantenimiento. Nosotros en Modular lo que hacemos es que en cada una de tus webs tienes el estado de salud del sitio directamente en Modular para que no tengas que entrar en la web y además nos integramos con WP Vulnerability, el plugin de Javier Casares, y en el actualizador te avisa ya si cualquiera de los plugins que tienes pendientes de actualizar tiene una vulnerabilidad, ¿vale? Para que lo sepas, incluso te mando un email para avisarte de que lo actualices cuanto antes, claro. Quinta tarea, revisión de enlaces. ¿Para qué queremos revisar los enlaces? Bueno, mantener una buena experiencia de usuario, esto no tiene mucho misterio, ¿vale? No queremos que ningún usuario entre, clique y le dé un 404. Y yo siempre, que no soy experto para nada en SEO, relaciono un poco la experiencia de usuario con el SEO, porque Google en teoría nos dice que lo que quiere es que los usuarios tengan una buena experiencia. ¿Cómo podemos comprobar esto? Bueno, tenemos plugins de WordPress, el más conocido es el Broken Link Checker, que igual no lo conocéis, pero sí que conocéis algún otro plugin de la misma empresa, como WP Smash, que es para optimizar imágenes cuando las subes, ¿vale? Que es muy famoso. Y bueno, este plugin básicamente lo que hace es eso, que te chequea entre todos tus enlaces si hay alguno roto. Importante este tipo de plugins, que no los tengamos siempre activos o chequeando de manera continua, porque consumen o pueden consumir, depende de las configuraciones, muchos recursos en el servidor. Entonces, si metemos un plugin así, lo metemos, escaneamos, sacamos la lista y lo podemos desactivar hasta la próxima vez que lo vayamos a hacer. No tenemos que tenerlo siempre ahí. También hay tropecientas mil extensiones en Google Chrome. Vais a Google Chrome, al store que tiene, ponéis Broken Link Checker y salen 200. Y lo bueno de estas es que no tenéis que tenerlas instaladas en vuestro WordPress. Entonces, si queréis, por ejemplo, ver los enlaces rotos que tiene la web de un potencial cliente que no os ha dado acceso a WordPress, podéis escanearlo con esto y decirle, ojo, que tu web está un poco mantenida de aquella manera, ¿vale? Que lo he sacado de aquí, ¿vale? Y luego tenemos otra que a mí es la que más me gusta, ¿vale? Tengo que decir que no la uso porque es muy cara, que es la herramienta de Ahrefs. Ahrefs es una herramienta de SEO, muy específica de SEO, ¿vale? Que esta, la parte que tiene de Link Checker,
nos dice no solo los links rotos que hay en nuestra propia web, sino los que hay en otras webs apuntando hacia la nuestra. Entonces, imaginaros a lo mejor que trabajáis SEO, que compráis enlaces o intercambiáis enlaces con otras webs y esos enlaces dejan de funcionar el día de mañana. Pues con esto lo vais a saber, ¿vale? Entonces, claro, si pagas por enlaces o tal, pues es fundamental saber esto, porque si no, no vas a estar tú pendiente de revisar en aquella web salía, no sé qué, tal. Entonces, ya digo, muy bueno, sobre todo para la gente del SEO, que se pueda permitir también el precio que es por toda la herramienta, que son muchas más cosas. Sexta tarea, limpieza de base de datos. ¿Para qué? Bueno, limpieza u optimización, ¿qué diríamos? ¿Para qué? Bueno, pues para mejorar el rendimiento, ¿vale? Para ahorrar espacio y facilitar así también los backups. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, lo podemos hacer de manera manual si sabemos tocar base de datos con herramientas como PHPMyAdmin, que en cPanel y tal lo tenéis. Ya digo, aquí hay que saber, porque hay que saber lo que se borra, puedes borrar algo que no es y luego pues que tengas que restaurar una copia de seguridad si la tienes, si no estás fastidiado, ¿vale? Tenemos también por interfaz de comandos WP-CLI o WP-CLI, ¿vale? Que lo mismo aquí pues tenemos que saber trabajar con comandos, ¿vale? Yo no usaría, por ejemplo, ninguna de las dos porque no lo puedo hacer. Y luego tenemos plugins, ¿vale? Que nos permiten hacerlo de manera mucho más sencilla, como es WP Optimize, por ejemplo, que también es yo creo que es el más conocido, que tendrá cerca de 1 millón de instalaciones, y básicamente nos tiene como unas optimizaciones básicas, ¿vale? Que normalmente podemos hacer sin riesgo, ¿vale? Entre comillas, porque esto siempre es bueno tener antes una copia de seguridad por si acaso, ¿vale? Y nos permite hacer esas limpiezas, ¿vale? Pues de revisiones de post, de comentarios en spam, ¿vale? Ese tipo de cosas. Pero ya digo, importante, porque en una charla esto me lo dijo una persona que tenía toda la razón. Esto siempre una copia de seguridad antes, ¿vale? Por si acaso, yo habré limpiado con WP Optimize 1000 veces, nunca he tenido un problema. No quita que mañana lo haga y pete la web, ¿vale? Eso puede pasar, o sea, depende también cómo esté hecha la web y demás. Bueno, y luego herramientas de mantenimiento como Manage, que tiene una optimización muy básica, ¿vale? Nos permite limpiar 3 cosas. No he puesto modular, aunque dentro de 2 semanas vamos a sacarlo nosotros, que va a ser como WP Optimize, que va a permitir optimizar un montón de cosas también. Séptima tarea, ya solo quedan 2. Análisis de rendimiento. ¿Por qué pongo esto aquí en el mantenimiento? Porque siempre cuando publicamos una web, todos nos obsesionamos con que la web sea muy rápida, con que pase todos los tests, con que tal, pero luego, 6 meses después, nadie se acuerda de lo rápido que va la web, de los que las creamos, digo. Pero claro, el usuario que entra a la web, le da igual que tú la publicases ayer, hace 1 año o hace 10 años. Él quiere igual de rápido, ¿vale? No sabe cuándo la publicaste. Entonces, por eso también es importante hacerlo en el mantenimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo que hemos dicho, todas las actualizaciones conllevan cambios. Normalmente, la mayoría de cambios suelen ser a mejor, pero hay veces que a lo mejor un cambio puede tener una nueva funcionalidad muy grande que ralentiza más la web, que igual a futuro lo optimizan más, pero quiero decir, o que requiere un ajuste en nuestras configuraciones, ¿vale? Entonces, eso siempre hay que estarlo revisando. También, oye, pues los navegadores, las tecnologías cambian. Hace 5 años todos usábamos imágenes en JPG o en PNG. Hoy en día las imágenes deberíamos servirlas, o hasta el propio Google nos lo dice, en formatos de nueva generación, en WebP, por ejemplo. Pero claro, si teníamos una web de hace 4 o 5 años en JPG y no lo hemos cambiado, vamos a seguir sirviendo imágenes en JPG, que no es para nada óptimo para los estándares que hay hoy en día, ¿vale? Entonces, por eso también, pues oye, tenemos que estar revisando estas cosas. Y bueno, pues por experiencia de usuario, lo que decíamos, y por SEO, que aquí además no solo es que yo lo relacione con la experiencia de usuario, sino que Google con las Core Web Vitals, más o menos importancia, dice que el rendimiento tiene importancia en el ranking, ¿vale? Puede ser mucha o poca, pero tiene. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos herramientas gratuitas de Google, Google PageSpeed o Google Lighthouse. Google PageSpeed, ponéis en Google PageSpeed y llegáis, o Lighthouse lo podéis hacer desde la consola de desarrolladores en cualquier página web, y nos dan puntuaciones no solo de optimización, sino también de otras cosas como accesibilidad o SEO, y además nos dan recomendaciones de cómo mejorar esa puntuación. Después, tenemos herramientas genéricas, bueno, no sé por qué pongo genéricas, pero bueno, herramientas como Pindom o GTmetrix, que son muy conocidas desde hace muchísimos años, ¿vale? Que nos hacen una cosa muy parecida. Nunca esperéis el mismo resultado, porque no usan exactamente los mismos parámetros ni los mismos sistemas, ¿vale?
más o menos, pues si da buena en una, va a dar buena en otra, pero nunca va a ser el mismo resultado, ¿vale? Y también nos va a dar un montón de información y consejos. Y lo bueno de estas es que con la versión de pago puedes hacer una monitorización continua, ¿vale? O sea, puedes poner, por ejemplo, que te envíe un email todos los meses con las puntuaciones de tus webs, ¿vale? Por lo que decimos, porque esto está muy bien que lo mires cuando la publiques, pero tienes que acordarte luego de seguir mirando. Y, pues bueno, herramientas de mantenimiento en Modular. Usamos Google PageSpeed y básicamente cada 7 días lo hacemos para que siempre lo tengas actualizado. Y última tarea es la revisión de formularios. Esta sí que es la que se nos olvida siempre. Esta no la hacemos nunca hasta que falla y dice el cliente, si no me está llegando nada aquí. Es verdad, no funcionaba, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Pues bueno, para no perder clientes o dinero, porque si tenemos un formulario, normalmente está relacionado con esas dos cosas. Pero claro, ¿cómo podemos chequear los formularios? Esta no es nada fácil, porque diremos, claro, manual. Pero claro, si tenemos 80 webs con 7 formularios cada una, ¿quién revisa los formularios? Prefiero casi que me llame el cliente. O sea, entonces, manual, fastidiado. Si tienes una web, perfecto. Ahora, si tienes muchas, complicado. Puedes hacer scripts, ¿vale? Personalizados, porque cada formulario es diferente, ¿vale? Para que se chequen automáticamente. Pero lo mismo, si tienes 20 formularios diferentes o 50 en un montón de webs, también es un trabajo de chinos, ¿vale? Y luego, que no es una solución como tal, ¿vale? Tenemos plugins como Flamingo, por ejemplo, que está creado por la misma persona, el creador del plugin Contact Form 7, casi seguro que lo conocéis casi todos, que básicamente lo que hacen estos plugins no nos avisan, creo que no nos avisan, si el formulario no funciona, pero guardan todos los envíos que se hacen en el formulario. Entonces, si por ejemplo mañana el cliente nos dice, oye, que mi formulario no funciona, y dices, joder, pues igual llevaba 3 o 4 meses sin funcionar. Claro, entras aquí y por lo menos le vas a decir al cliente, a ver, no funcionaba el formulario, no te estaban llegando, pero aquí tengo todas las personas que te han contactado a través del formulario. Entonces ya, pues no es tanto el drama, ¿vale? Por lo menos no se pierden los datos, ¿vale? Entonces, depende, normalmente no, normalmente no, pero bueno, ahí ya la habilidad del programador, ¿cómo lo puede hacer? Si tiene un recaptcha de esos de Google, tal, seguramente no, ¿vale? Pero depende también lo que quieras comprobar, si quieres comprobar todo el envío, o los botones, o que los campos se rellenan sin error, depende, ¿vale? Entonces, bueno, ya digo, esto no es una solución como tal, pero es como una barrera de contingencia ahí para que, oye, si pasa por lo menos, que no lo perdamos todo. Y con esto acabo las tareas de mantenimiento. Antes de seguir con lo siguiente, ¿alguna pregunta sobre esto que queráis hacer? Yo tengo una pregunta de la base de datos. Lo que sí que ha pasado, por ejemplo, que mencionas que hacen una limpieza, o sea, de revisiones y de cosas más comunes. Pero ¿qué pasa cuando instalas un plugin que te crea pues, 300? Claro, eso pasa mucho. Hay muchos plugins. Sí. Lo instalas y dices, no lo quiero. Hay muchos plugins que mal hecho, porque eso no se debería hacer así, incluso aunque tú los desinstales, dejan toda su mierda, vamos a decir, ¿vale? En la base de datos. Y claro, si tú no sabes eso, pues yo he entrado en muchas bases de datos que igual es una web normal, que igual tiene 15 plugins, pero tiene una base de datos como si tuviera 300. Y dicen, no, pues de todas las cosas que ha habido habiendo ahí, que se han ido quitando, pero ha seguido estando ahí. Entonces, claro, en ese caso, pues lo mejor es que alguien que sepa, porque lo mismo, hay plugins que igual, creo que Yoast, por ejemplo, Yoast SEO, creo que las tablas de base de datos es WP SEO, creo. O sea, que no siempre es... Pero no siempre... Claro, no siempre sabes que la tabla de la base de datos corresponde al plugin, porque hay plugins que sí, pues igual en la nuestra te pone Modular Connector, entonces sabes que es de nuestro plugin. Pero claro, como otro te ponga una cosa genérica o tal, para que precisamente igual es para eso, para que no lo borres. Pues entonces puedes borrar algo que no es o tal y la puedes liar. Por eso digo que con eso siempre combinas. Con una copia de seguridad, pues oye, si lo borras, luego la restauras y ya está. De pago te borro las tablas de huérfanas. Hay la versión de pago. ¿Pero de los plugins que quieras o cómo se los selecciona? Las huérfanas. Si el plugin vale, si no está activo. Lo identifica. Vale. Pero claro, pero es la versión. Puede ser. De WP Optimize. Y tú puedes borrarlos manualmente. No lo he llegado a hacer nunca, no he llegado a hacerlo nunca.
pero... Yo tampoco, pero sí eso estaría muy bien, claro. Yo sí, porque te dice más o menos, a ver, no todas, ¿no? Pero algunas te dice, esta podría corresponder a este plugin, y entonces tú coges y dices, vale, este plugin no lo tengo puesto, y la quitas manualmente, con una copia de seguridad antes. Claro. Sí, sí, Ahí sí. sí que lo tengo hecho y bien. Sí. No, y seguro que hay varios plugins de estos de optimización, no solo está WP Optimize, yo no los he probado todos, pero seguro que tienen opciones para tal. Pero bueno, siempre con mucho cuidado los temas de base de datos. Un castigo por instalar el de No puedes creer. ¿Por qué tienes esta base de datos tan enorme? Si no tiene... Sí. ¿Por ahí ibas a decir algo? Claro, iba a decir que no solamente las tablas, hay campos en otras tablas que son propias y los dejan ahí. Bueno, es que eso, como cada plugin, hay cada cosa por ahí que puede haber. Entonces, bueno. Son los que se meten en las metadatas, o los que usan los propios... Sí, por eso digo, es que se pueden dejar cosas por muchos sitios. Entonces, bueno, oye. Ya te digo, las opciones y que tengan el autor cargando, cargando ahí mismo. Sí, sí, total. Tu opinión sobre plugins tipo WordPress, porque me da la impresión a veces, no sé, que lo bueno que hacen te lo quiten en rendimiento. Claro, a ver, ahí yo diría que de todas maneras, lo que te quiten en rendimiento, seguramente haya forma de recuperarlo por otro lado, con optimizaciones correctas, ¿vale? Que no son seguro que no son nada fáciles, ¿vale? Pero es verdad que plugins como WordPress, por ejemplo, claro, han ido metiendo con el tiempo tantas funcionalidades, tantas cosas, que es como lo de Jetpack. Pues, joder, salvo que lo uses todo tal, pero al final hay muchas cosas que no te valen. Entonces, yo siempre digo, si todo lo que puedas hacer tú con código de cosas de seguridad, de cambiar cosas básicas, ¿vale? De ocultar cosas o cambiar prefijos, tal, o todo lo que puedes hacer con plugins súper específicos, como puede ser pues, WP Vulnerability solo, para que te cheques las vulnerabilidades, tal, mejor. O sea, mejor tener 3 plugins súper pequeños que tener un monstruo, entre comillas, que tiene muchísimas cosas buenas, sé que es un plugin de la leche, pero tener un monstruo como WordFence que tiene 1000 opciones y 1000 cosas. Entonces, mi opinión, pues no tengo mucha, o sea, depende de la situación, de lo que necesites, pero bueno, siempre seguramente haya una manera de recuperar lo que pierdes. Claro, pero igual pues lo que puedes hacer es meter Cloudflare y hacer los bloqueos y parar los bots y demás desde Cloudflare, ¿vale? Igual eso no te afecta el rendimiento. Entonces digo, es buscar opciones tal, también depende cuánto sea el impacto en el rendimiento y cuánto te afecte, ¿vale? O sea, que no sea nada grave porque hay veces que es... Bueno, es que es un problema... Sí, es que es uno de los plugins más grandes, es que literalmente eso, tienen 1000 opciones. Que les pasa a casi todos esos plugins de seguridad, ¿eh? O sea, al final intentan ser una suite de 1000 tal y se nota, claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. A nivel de seguridad siempre recomiendo la seguridad a nivel de servidor mejor, incluso a nivel de club. O tienes una buena seguridad a nivel de servidor, incluso una capa de flow, porque muchos hostings ya la tienen o rodeas. Sí. No viene Javier Tebas, dice la... Sí. Ya, sí. Sí, no, pero es verdad, ¿eh? Siempre mejor, siempre mejor. A ver, esos planes también están pensados para quien no puede hacer nada, pues de ninguna otra manera, porque no tiene ningún conocimiento, pues por eso le permiten hacer todo, hasta cosas a lo mejor facilísimas, que es cambiar los permisos de unos archivos, que lo deberías tener cambiado en el servidor, para que no tenga ese tipo de permisos, ¿vale? Pero bueno, pues te permiten hacer todo al final, pues para la gente de lo que es WordPress, que es desde el usuario más básico hasta el usuario más avanzado, es lo bueno de WordPress también. Entonces, pero bueno, no puedo decir tampoco muchas cosas porque esto se está grabando, entonces tampoco podemos aquí sacar... Vale, bueno, si no nos preguntas, luego podemos hacer más preguntas de esto, ¿eh? No pasa nada. Pero vamos con la segunda parte de por qué deberías ofrecer... Ahora yo creo que ya tenemos todos claro que la web de WordPress necesita un mantenimiento, ¿no? ¿Hay alguien que no lo tenga claro? Vale. A eso vamos ahora, ¿vale? No te preocupes que ahora a eso es lo que voy a hablar ahora. Entonces,
¿Por qué deberíamos ofrecer este servicio de mantenimiento si nos dedicamos al mundo de las páginas web? Bueno, primero lo que dije antes, son ingresos recurrentes, ¿vale? Al final, en los negocios digitales, los ingresos recurrentes son lo más importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque, oye, si me pongo malo el mes que viene y no puedo sacar ningún proyecto nuevo, tengo mis ingresos recurrentes. Si por lo que sea no entran proyectos, como puede pasar a lo mejor aquí en verano, sigo teniendo mis ingresos recurrentes, ¿vale? Por lo que sea, pues son fundamentales. Pero tanto para el pequeño freelance como para la gran empresa. Nosotros en Modular lo que queremos es suscripciones, ingresos recurrentes, lo quiere Amazon con el Prime, lo quiere Netflix, lo quiere el otro, todo el mundo queremos lo mismo, ¿vale? Además, nos permiten construir relaciones a largo plazo con los clientes, ¿vale? Porque lo que hemos dicho, con el mantenimiento lo que vamos a evitar es problemas en las webs de nuestros clientes. Entonces lo normal o es mucho más fácil que nuestros clientes estén contentos con el trabajo que les hemos hecho. Entonces va a ser más fácil que surjan nuevos proyectos con ellos, con sus conocidos, etc. Además, nos va a permitir diferenciarnos, porque todavía hoy en día hay muchos profesionales que no quieren ofrecer servicios de mantenimiento web, ¿vale? Que oye, yo lo respeto, ¿vale? Pero mejor, pues una oportunidad para los que sí queremos, ¿vale? Antes de pasar al siguiente, aquí os digo que una cosa que yo usaba mucho antes de que existiera Modular ni nada, que nosotros éramos una empresa que nos dedicábamos a hacer webs y software y tal para otros, yo cuando pitcheaba pues, a un potencial cliente nuestra propuesta, comparado con otros, yo, una de las, no sé si la primera o la cosa más importante que le decía, pero una de las que más hincapié hacía, era que yo le decía, ojo, nosotros no te vamos a hacer una web, nosotros vamos a trabajar contigo para crearte la web, pero luego vamos a seguir a tu lado para que esa web evolucione con tu negocio, para que ayude al máximo a tu negocio, ¿vale? Y eso como que les daba una tranquilidad de, joder, es que eso no me van a dejar tirado luego ahí a mi suerte a pase lo que pase, ¿vale? Entonces ya os digo que funciona en cuanto a la diferenciación, ¿vale? Después, es un negocio que lo vamos a ver ahora, rentable, ¿vale? Muy rentable puede ser, y que puede ser muy escalable. Cuando decimos escalable, me refiero aquí a que si tú haces 3 webs al mes y quieres hacer 300, pues necesitas a muchas personas como tú haciendo webs, ¿vale? Porque es muy difícil. Igual ahora cada vez con la inteligencia artificial, pues igual va siendo más fácil, pero bueno, aún así, lo más es que necesites más gente o más horas, ¿vale? Sin embargo, vamos a ver que nosotros, por ejemplo, pues claro, tenemos muchos casos que ver, pero nosotros tenemos clientes en Modular que son una sola persona y ellos gestionan el mantenimiento de 120, 140 webs. Tenemos algún caso en nuestra web, que se puede leer el caso de estudio, que es lo que dicen ellos, y cuentan como eso, pues gestionan, creo que está en la página web, que es un freelance de Bilbao, son 127 webs o algo así, no sé ahora por cuántas va, y lo hace él solo, ¿vale? Pues no podría crear 127 webs ni en un año ni en 2 años, o sea, lleva 10 años haciendo webs y ahora lleva el mantenimiento de todas y dedica unas horas a la semana, ¿vale? Es muy escalable. ¿Cómo lo hacemos escalable? Bueno, aquí hay 2 cosas fundamentales. La primera es crear procesos, ¿vale? En este caso, de mantenimiento. Por ejemplo, un proceso muy interesante que nosotros aprendimos hablando con una usuaria de Modular cuando empezábamos es el tener un checklist, ¿vale? Un Excel, donde apuntamos las tareas de mantenimiento que nosotros hacemos, que pueden ser las 8 que vimos antes u otras, y nuestras webs. Y entonces, cuando nosotros hacemos el mantenimiento, cada semana o cada mes, vamos apuntando en cada web si está hecho, si no está hecho, que es el estado por defecto, si ha surgido algún problema, cuál ha sido el problema, ¿vale? Y así evitamos todo el tiempo que se pierde con, hostia, esto lo había hecho, esto no, esto que había pasado, que no me acuerdo porque lo he dejado 2 o 3 días porque ha surgido otra cosa, ¿vale? Entonces lo tenemos todo mucho más sistematizado y siempre tenemos claro qué es lo que nos falta y qué es lo que no nos falta. Después, plantillas, todo lo que podamos. Crear plantillas hay que hacerlo. O sea, estoy seguro que a nadie aquí que ofrezca servicios se le ocurre hacer una factura con un diseño diferente para cada cliente, ¿vale? Pues lo mismo debería ser para el email donde mandamos la factura, el email donde mandamos cualquiera de las cosas que informemos sobre el mantenimiento, el email que mandamos con el potencial problema que pueda haber si lo hemos mandado más de una vez. O sea, todo lo que sea potencial de usar más de una vez, plantilla. O sea, nosotros en la empresa de todo en general tenemos 800.000 plantillas de todo tipo de emails, de todo tipo de mensajes de soporte, tal, porque siempre se acaban usando más de una vez. Y por último, una cosa que se usa mucho, o es normal, en las empresas medianas grandes, porque a lo mejor en empresas más pequeñas o incluso freelance
no lo usan tanto, es un gestor de tareas. Una aplicación que hay muchas gratuitas como Trello, ¿vale? Que nos permiten tener siempre una visión de lo que tenemos pendiente, lo que estamos haciendo, lo que ya hemos hecho, ¿vale? No solo lo que está por hacer, porque muchas veces en el mantenimiento, si nosotros hacemos cosas a nuestro cliente durante el mes o el trimestre, luego cuando llegue el final del mes o el trimestre, no queremos ponernos a bucear en los correos o en los WhatsApps, o hay clientes que te llaman, otros que te mandan mensajes, otros que no sé qué, y buscar en todo eso, hostia, ¿qué había hecho este trimestre? ¿Qué le tengo que cobrar? ¿Qué no? Tal, ¿vale? Con un gestor de tareas lo tienes todo siempre bien claro, ¿vale? Entonces, esto por los procesos. Y después, que esto está muy de moda hoy en día, pues todo lo que sea automatizar y centralizar, estupendo. Hemos visto muchos plugins antes, o muchas herramientas, que te permiten automatizar estas tareas. Desde las copias de seguridad, que no lo dije, pero por ejemplo AppDraft te permite pues, hacer copias automáticas cada X tiempo, ¿vale? La monitorización, por supuesto, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues herramientas que centralicen tareas. Pues en el caso del mantenimiento de WordPress, herramientas como Modular, ManageWP, MainWP, ¿vale? Que te permitan, pues si tienes muchas webs, ¿vale? Hacerlo todo desde el mismo sitio. Si tienes una o dos webs, lo único que te importa es los plugins para automatizar todo lo posible y no tener que hacer todo el mantenimiento, ¿vale? Ahora, vale, espero que estéis diciendo, joder, esto me interesa, yo quiero ofrecer este servicio o lo estoy haciendo bien que lo estoy ofreciendo. ¿Cómo le ponemos precio al mantenimiento? Que lo hablábamos antes, antes de empezar la charla. Pues a ver, aquí tenemos que tener en cuenta varios básicos del pricing. El valor que aportamos no es lo mismo el valor que le aporto si le hago la web a WordPress Coruña, ¿vale? Que tiene meetup.com y también lo puede usar, o sea, no le va la vida en ello, que si le estoy llevando el mantenimiento a la web de Rayola, que estará facturando 100.000 euros al día, o no sé lo que facturan, vamos, pero una pasta, ¿vale? Entonces el valor no es el mismo, las responsabilidades tampoco, entonces hay que cobrar acorde. Nuestro coste, que al final va relacionado tanto con el dinero que podemos gastar para dar ese servicio, como con nuestro tiempo, que al final si vendemos servicios, nuestro tiempo es dinero. Y, muy importante, ¿vale? El precio que está dispuesto a pagar el cliente, que esto tiene mucho que ver con la competencia. Pues si todo lo normal es que el mantenimiento se venda a 2 euros y yo lo quiero vender a 10, no me lo van a comprar, ¿vale? O si normalmente se vende a 10 y yo lo vendo a 1, la gente va a decir, uy, igual este no lo compro, ¿vale? Que no tiene muy buena pinta. Entonces, eso es importante. Y además, por supuesto, tenemos que tener en cuenta nuestra experiencia, pues no podemos cobrar lo mismo si llevamos 10 años trabajando con WordPress, ¿vale? Pues Ángel se las sabe todas de WordPress, entonces puede cobrar, pues se sabe todos los problemas que pueden pasar, que si acabamos de empezar justo y casi cualquier problema que va a haber, no, nos va a tocar investigarlo, ¿vale? También la situación económica de nuestros clientes potenciales, aquí pues por supuesto geografía, siempre lo digo, si trabajamos con clientes de Estados Unidos, enhorabuena, podemos darles el sablazo, si trabajamos con clientes en España, pues un poco menos, y a lo mejor si trabajamos con clientes en Latinoamérica o incluso en África, pues un poco menos todavía, ¿vale? Entonces, muy importante la geografía y muy importante el nicho, porque conozco muchísimos profesionales que a lo mejor se especializan en webs para emprendedores. Pues un emprendedor no te va a poder pagar lo mismo que si tú te especializas en webs para el sector del lujo. Pues esos tienen más dinero, ¿vale? Entonces depende mucho hacia ahí si te especializas en algún nicho concreto. Y, por supuesto, las características de nuestro servicio, que ahora vamos a hablar de esto, pero es muy común en el mantenimiento, casi en cualquier cosa, yo creo, que a la hora de venderlo siempre ofrezcamos como diferentes planes, para que el cliente pues tenga esa sensación de que está eligiendo, ¿vale? También que podamos guiar un poco la compra hacia donde nosotros queremos que vaya, ¿vale? Lo que nosotros queremos ofrecerle, lo que nos sale más rentable. Entonces eso también importante. Y por último, insisto, lo que decía antes, cualquier hora que vayamos a dedicar a mayores de las tareas de normal, hay que cobrarlo. Aquí, antes de deciros, porque diréis, vale, pero ¿cuánto cuesta el mantenimiento? No nos lo has dicho. Vale, cierto. ¿Vale? Antes de deciroslo, hay que tener en cuenta que de todas las tareas que yo he dicho antes, que no solo las que yo creo que son más importantes, hay un montón de cosas que se pueden incluir en un mantenimiento web. Yo he visto de todo, ¿vale? El hosting y el dominio, porque a lo mejor, pues oye, te sale más barato a ti contratar el hosting, contratas unos buenos servidores, ahí puedes meter a varios clientes, ellos
te van a pagar a ti directamente y le vas a sacar también ahí un margen. El dominio lo pongo, pero ojo, el dominio siempre es muy importante que aunque lo gestionéis vosotros esté a nombre del cliente, ¿vale? Que al final es suyo, que también he visto ahí cada perrería de cuidado, ¿eh? La gestión de correos, que es una cosa bastante dura, ¿vale? Pero hay mucha gente que también lo hace. Cambios de contenidos, cualquier cambio en la web que te pida el cliente. Otra cosa que es cada vez más popular es las licencias de plugins, porque casi todos los plugins premium, que decíamos antes, WP Optimize, o WP Rocket, o WordPress, o cualquiera, tienen licencias para múltiples sitios. Y esas siempre te salen más baratas que comprarlas para una web. Entonces, en vez de decirle al cliente que pague para una web 100 euros, pues pagas tú 300 y lo puedes poner en 50 webs. Y entonces a tu cliente le cobras menos, se lo incluyes en el mantenimiento y también de ahí, pues oye, o le sacas otro margen o directamente no se lo cobras al cliente. Temas de SEO, si te especializas en el tema de SEO, pues puedes incluir tal. Y casi cualquier cosa de marketing digital yo lo he visto incluido en un mantenimiento web. Aunque no tenga nada que ver, pero yo lo he visto incluido ahí, ¿vale? Y entonces, ¿qué herramientas recomiendo para definir los precios? ¿Vale? Esta casi hay veces que me encantaría que no fuera nuestra, porque hay gente que pensará, joder, es que claro, como es vuestra, la recomienda. No, pero para maquearlo digo que es una herramienta que hicimos nosotros con una empresa de Barcelona, Sirvelia, que igual si habéis ido a alguna WordCamp les conocéis, porque están muy presentes en la comunidad de WordPress, ¿vale? Fue un proyecto conjunto que hicimos, y es una herramienta libre, fuera de Modular, gratuita para todo el mundo, ¿vale? Que es la calculadora de Modular, que si buscáis en Google calculadora de planes de mantenimiento web, os sale, ¿vale? Y si no en nuestra web, por supuesto en el footer está y tal. Pero básicamente lo que hace, que es que yo creo que de verdad está muy bien, es que os pregunta todas las cosas que hemos visto antes, la experiencia, dónde están tus clientes, cómo quieres posicionarte, si con planes baratos, planes caros, tal, todo eso. Además, te permite con un constructor visual crear los planes que quieres ofrecer. Aquí yo he puesto 2, pero podría haber puesto hasta 3, creo. Y te permite elegir, oye, pues en el plan primero quiero que los backups sean mensuales, pero en el siguiente, que será más caro, quiero que sean semanales, por ejemplo, y en el siguiente a lo mejor quiero que sean diarios, ¿vale? Y entonces puedes ir cambiando todas las cosas para ajustarlo como tú quieres y te va a dar al final, ¿vale? En base, hoy diríamos inteligencia artificial o algoritmo, en realidad es una fórmula, ¿vale? Que básicamente nosotros metimos ahí información de cientos de webs, de agencias y de freelance que se dedican al mundo de la gestión web o diseño web, y entonces te saca los precios en base a todo lo que tú has puesto aquí, ¿vale? Casi todo el mundo me dice, los precios son un poco altos, y le digo, bien, eso es porque todos cobramos poco, ¿vale? Pero bueno, más o sea, son unos precios orientativos, pero por lo menos ves ya un poco, ¿vale?, en dónde está el mercado. Y sí que es verdad que siempre... ¿Era un precio normal? Eso es que tú cobras bien. O sea, claro, es que tú cobras bien. No, pero es verdad, es que muchas veces tenemos el complejo ese de que siempre cobramos menos de lo que podríamos cobrar, muchas veces. Entonces, aquí en España se cobra muy poco por el mantenimiento. Entonces, hay mucha gente, quiero decir. Total. Entonces ya os digo, la podéis hacer las veces que queráis y tal. Yo creo que está muy útil. La han usado ya como, creo que 15.000 agencias, bueno, 15.000 personas, no sé si agencias o no, pero bueno, como 15.000 personas. Yo creo que está muy bien. Entonces, eso, porque es... Sí, porque lo único que pedimos es que al final dejes tu email, ¿vale? Y bueno, pero tenemos el número de veces, porque hay mucha gente que con el mismo email lo hace muchas veces, porque quieren probar, o sea, quieren... Claro, por eso digo, pero y sabemos también las veces que se ha hecho, cuánta gente, por supuesto, sí. ¿Vale? Entonces eso, porque mucha gente cuando decía tal, ¿cuánto cobro por el mantenimiento? Tal, tú que ves mucha gente de mantenimiento y estaba ya un poco cansado de decir cifras así un poco al tuntún más o menos, decía que aquí luego todo el mundo me va a decir a mí que yo tal, y hicimos esto y dijimos, mira, ahí no falla. Entonces bueno, eso por ahí. Y para acabar ya, vamos a lo más importante, ¿vale? Que era un poco lo que decías tú antes, que es cómo conseguimos que los clientes paguen el mantenimiento, ¿vale? Y cómo conseguimos que los sigan pagando, porque una cosa del mantenimiento es que es una cosa muy etérea, ¿vale? Que es muy difícil de explicar, que es muy difícil de ver porque no es tangible, ¿vale? Y entonces es muy típico que tú le cobres a un cliente el mantenimiento y a los 6 meses, un año, la web va bien porque le estás haciendo el mantenimiento, te diga,
bueno, esto ya no me lo cobres, esto no hace falta, ¿vale? Esto despreocúpate, que va todo bien, tal, y es como, pero vamos a ver, o sea, ¿vale? Entonces, muy importante esto. Vale, diferentes tácticas para conseguir clientes. La primera es que tenemos que posicionarnos como expertos en el tema del mantenimiento web, porque si vendemos diseño de páginas web, seguro que nos estamos posicionando como expertos en diseño de páginas web, que si entras en nuestra página web, te pondrá que uno de nuestros servicios es el diseño web, los proyectos que tenemos, cómo trabajamos, tal, pues oye, como si fuéramos expertos, que en teoría lo somos. Pues el mantenimiento lo mismo. O sea, yo cuando hablo con una persona que ofrece servicios de mantenimiento web y que me dice que le va bien, el 99% de las veces cuando entro en su web, en servicios, tiene diseño web, e-commerce, mantenimiento web, ¿vale? Y los que normalmente dicen de, a mí es que esto no me lo contrata nadie, no me funciona, tal, entras en su web, buscas control F, mantenimiento, no existe, ¿vale? O sea, eso es muy claro, de verdad os lo digo, ¿eh? Entonces, tenemos que ser los primeros que le demos la importancia, no va a ser el cliente, tenemos que ser nosotros. Hay que ofrecérselo a todos los clientes, porque ya hemos visto que nos interesa, entonces queremos que todos lo contraten, y más si estamos haciendo nosotros la web, que ya sabemos cómo la vamos a tener que mantener. También deberíamos incorporar, pues eso, testimonios, casos de estudio, igual que ponemos gente que dice lo bien que hacemos las webs, pues deberíamos poner gente que dice, oye, pues con el trabajo que hace Héctor, con el mantenimiento estoy súper tranquilo, nunca tengo un problema, si alguna vez pasa algo lo soluciona en un momento, tal, muy importante también. También, otra manera de conseguir clientes, esta es la única que no he probado o que no he hecho yo, ¿vale? Que es hacer publicidad. Pero esta la pongo porque me parece muy curioso. En una charla, creo que di en la WordCamp Vigo, o sea, traje unas capturas y lo puse, porque hablamos de esto en particular, y es que si vosotros buscáis en Google en mantenimiento web WordPress, vais a ver que hay un montón, pero un montón, o sea, el máximo posible en Google, de resultados pagados, de ads, de empresas que ofrecen mantenimiento. Esto nos dice dos cosas. La primera, que es un negocio muy rentable, porque si no, no habría anuncios, ¿vale? Nadie anunciaría algo que no es rentable. Y la segunda, ¿vale? Es que les están entrando clientes por aquí, ¿vale? Y yo conozco además una empresa, que hay alguien más de aquí que la conoce también bien, que ha hecho anuncios y me ha dicho que eran carísimos, pero que funcionaban, ¿vale? Entonces, también es otra opción. Y la última, que es a mí la que más me gusta, ¿vale? Es buscar partners. O sea, cualquier otro profesional del sector que trabaje con algo relacionado a las páginas web, pero no ofrezca mantenimiento. O eso, diseñe páginas web y no quiera ofrecer el mantenimiento web. Si somos capaces de llegar a una colaboración para que esa persona les haga la web y luego nos pase el mantenimiento, ¿vale? El cliente es el primero que está contento porque su web va a estar mantenida y no va a tener problemas. Nuestro partner va a estar contento porque el cliente no le va a dar problemas a él porque la web ha dejado de funcionar, y nosotros contentos que nos están entrando clientes nuevos a un negocio que nos interesa mucho, ¿vale? O sea, que es un win-win-win para todos. Y, por último ya, cómo no perdemos a los clientes de mantenimiento, que es la parte final. Y aquí hay dos cosas. Una es la educación, pues tenemos que hacer una labor un poco pedagógica de lo que es el mantenimiento, por qué es importante, lo que hemos dicho al principio, por la seguridad, por la prevención de errores, por el rendimiento, todo el tema de las actualizaciones, ¿vale? Entonces tenemos que hacerles entender a los clientes la importancia que tiene, ¿vale? Esa es labor nuestra, porque no lo van a entender por sí solos, ¿vale? No es algo obvio para una persona no técnica, sobre todo. Y luego, por otro lado, tenemos que demostrarles el trabajo que hay detrás del mantenimiento, ¿vale? Que esto, una manera de hacerlo, la más lógica, vamos a decirlo, la más normal, ¿vale? Para nosotros, la más importante en lo que ayudamos nosotros en Modular es con los reportes de mantenimiento, ¿vale? Que al final, pues, es completamente diferente si tú después de un mes o un trimestre le mandas a un cliente una factura y lo único que ves es un gasto, que si le mandas una factura con un informe al lado donde ve todo el trabajo que has hecho, y entonces ya se convierte en una inversión porque tiene al lado qué es lo que está pagando con esa factura, ¿vale? No se lo tiene que imaginar. Entonces, también nosotros, por ejemplo, en Modular es la funcionalidad que más hemos trabajado, porque desde el principio también vimos que había una relación directa entre la gente que le iba bien en el negocio del mantenimiento, siempre eran los que hacían algún tipo de reportes para sus clientes. Y los que les costaba mucho más venderlo y les costaba mucho más mantener a los clientes, solían ser
los que yo les decía, pero ¿y tu cliente cómo sabe lo que estás haciendo en el mantenimiento? No lo sabe. ¿Vale? O sea, una relación clarísima, pero que hablé con 10 personas y ya la sabía. Y hablé con 200 y la sabía exactamente igual. La proporción seguía siendo la misma. ¿Vale? O sea, era muy claro. Entonces, con estas dos cosas. Y con esto acabo. Muchas gracias.